Hola, bienvenido de nuevo a tu canal de tarot. Hoy te traigo un video diferente a lo que hemos estado viendo antes sobre significados de tarot. Hoy vengo a hablarte de la correspondencia astrológica con tu carta de tarot. Esto es algo mucho más profundo. Vamos a hablar de arquetipos que definen la personalidad de cada signo. Y pues de esta manera puedes usar más adelante pues tu baraja de tarot como para ir entendiendo, no solamente entendiéndote más a ti o adentrándote un poco más en esta profundidad astrológica, sino también con las personas que te rodean. Esto no es invento mío, ¿no? Esto lleva más de 100 años. Según cada arcano mayor tiene o corresponde a un signo o sol astrológico. Entonces la idea de este video es que sin importar cuándo lo veas, en 6 meses, en 2 años, puedas volver a esa carta a reconectar con la representación de tu signo y así poder entenderte un poco más. Las cartas tienen muchos significados, pero cuando hablamos de esta correspondencia astrológica vamos mucho a la personalidad y al mensaje profundo que realmente tiene para nosotros. Así que vamos a empezar. Aries, tú eres el emperador. Aries está gobernado por esta energía. Esta carta representa la autoridad, la estructura, la voluntad de construir algo desde cero a través de la fuerza y la disciplina. La luz de esta carta en Aries se ve en su capacidad de liderazgo, en su valentía para empezar proyectos que otros ni se atreven ni se imaginan, y en su determinación inquebrantable. No hay nada que Aries no pueda conseguir si realmente se lo propone. En sombra creo que habla de esa autoridad que se convierte en rigidez, en control excesivo, en una necesidad de imponerse sin escuchar a los demás. Creo que el mensaje del emperador para ti, Aries, es: tu fuerza es real, pero tu verdadero liderazgo no viene de imponer, sino de inspirar a los demás. Así que no caigas en la rigidez, no caigas en el capricho, sino que aprende a fluir, aprende a comunicar lo que necesitas, pero también a escuchar a los demás. Sé flexible, no te vuelvas rígido. Tauro, tú eres el hierofante. Tauro, conectas con esta carta, la carta de la tradición, de los valores, del compromiso, de la solidez, del conocimiento que se transmite de generación en generación. En luz, Tauro refleja la lealtad, refleja tu capacidad de sostener lo que crees correcto y tu conexión con lo material y lo espiritual al mismo tiempo. Pero en sombra también se manifiesta como esta resistencia extrema al cambio o el apego a estructuras que ya no te sirven. Creo que el mensaje para ti hoy es: honra tus raíces, pero permite que la vida también te enseñe como estas cosas nuevas. Nuevamente nos habla de esa necesidad de flexibilidad y de ser coherente con lo que dices y con lo que haces. Géminis, tú eres los enamorados. Géminis se asocia con los enamorados, esta carta que habla de la elección, de la comunicación, de la integración de dos partes que parecen opuestas. La luz de Géminis se ve en esta habilidad para conectar con ideas, con personas, con mundos distintos, en su curiosidad genuina de siempre entender todas las perspectivas, de siempre estar aprendiendo cosas nuevas. Sin embargo, en sombra, representa esa indecisión constante, esa dualidad mal resuelta o esa dispersión por no poder elegir un solo camino. Creo que el mensaje de los enamorados para ti, Géminis, es: no necesitas elegir entre todas las versiones de ti, sino que necesitas aprender a integrarlas. Necesitas usar ese don que tienes de comunicar y esa curiosidad innata para seguir avanzando y para no quedarte como petrificado o como quieto. Entonces, esta es una invitación para moverte, para confiar, para decidir y para tomar acción sobre tu propia vida. Y bueno, Cáncer, tú hoy eres el carro. Esta carta la vamos a relacionar con esa voluntad emocional, con la protección y el avance a pesar del miedo. En luz, esta carta se ve en tu fuerza silenciosa para proteger a quienes amas y tu capacidad de avanzar incluso
cuando todo parece inestable emocionalmente. En sombra, puedes ser como alguien que se aferra demasiado al control emocional de su entorno, alguien que termina detenido por su propio miedo a soltar. Creo que el mensaje para ti hoy, Cáncer, es: puedes proteger a los demás sin cerrarte y avanzar sin dejar de sentir. Permítete ser vulnerable y permítete confiar en ti, porque tú tienes el control de tu propia vida. Leo, tú estás representado por la fuerza, una de las cartas más poderosas del tarot, que no habla de esa fuerza física como tal, sino de la capacidad de dominarte a ti mismo, a través de la calma, a través de la confianza, a través de la inteligencia emocional. En luz brilla tu carisma, tu coraje, tu capacidad de insistir, de inspirar y de alcanzar lo que sueñas. Pero en sombra se manifiesta como un ego, como necesidad de validación externa o como el uso de la fuerza para dominar a los demás en vez de inspiración. Por eso el mensaje para ti hoy es: tu verdadero poder no está en rugir, está en la seguridad y en la tranquilidad de saber quién eres. Tienes más poder cuando estás en calma que cuando simplemente hablas y dices cosas de las que después te puedes arrepentir. Así que piensa y trabaja esa inteligencia emocional. Virgo, tú conectas con la carta del ermitaño, la carta de la introspección, del análisis profundo, de la búsqueda de sentido en la soledad. En luz siempre vas a reflejar esta capacidad de observación, esta sabiduría, esta forma tan práctica de ser, tu entrega a quienes necesitan ayuda. Sin embargo, en sombra puede hablarnos de un exceso de perfeccionismo, de autocrítica, de aislamiento excesivo o perfeccionismo que nunca es suficiente para nadie. Creo que el mensaje para ti es: tu luz interior ya sabe que es suficiente. No necesitas exigirte más para valer. Permítete ser visto por los demás, porque a veces también te puede llevar a aislarte. Así que permite que tu luz brille y compártela con los demás. Libra, tu carta es la justicia. Es la carta del equilibrio, de la verdad, de las consecuencias de cada decisión que tomamos. En luz, esta carta se ve en esa búsqueda genuina de equidad, en tu diplomacia, en tu capacidad de ser mediador en el conflicto. Pero en sombra te representa como alguien que sufre por indecisión, que tiene mucho miedo a romper el equilibrio y que evita conflictos que muchas veces son necesarios por el miedo de quedar mal parado, ¿no? O que buscas esa paz a cualquier costo, incluso si eso te lleva a evadir conflictos. Creo que el mensaje para ti, Libra, hoy es que el verdadero equilibrio a veces requiere de tomar postura, a veces requiere de límites, a veces requiere de enfrentar y no evitar. Así que espero conectes con esta energía. Escorpio, tu relación con el tarot está con el arcano cero, con esta carta de transformación profunda, de finales necesarios, del renacer desde la transmutación constante. En luz habla de que tú tienes como esta capacidad de transformarte una y otra vez, de soltar lo que ya no sirve y de renacer cada vez más fuerte. Sin embargo, en sombra puede hablarnos de apego, de dificultad para soltar el control, miedo disfrazado de mucha intensidad que te lleva a la destrucción. Creo que el mensaje para ti hoy es: no temas a los finales. Nadie mejor que tú sabe qué hacer cuando necesitas esa transformación. Solo tú puedes renacer desde las cenizas, así como el ave fénix. Así que conviértete en esa versión más poderosa de ti mismo. Sagitario, tu correspondencia está con la carta de la templanza, la carta que habla sobre el equilibrio entre opuestos, la paciencia y la búsqueda de un propósito superior. En luz se ve en ese optimismo, en tu fe inquebrantable, en algo más grande que tú y tu capacidad de encontrar siempre sentido, incluso en la incertidumbre. En sombra representa como ese exceso de todo, la impaciencia, la huida
de la realidad, el siempre querer ir a lo siguiente sin terminar de asentar las cosas. Creo que el mensaje para ti hoy es: la expansión verdadera necesita paciencia, no solo movimientos. Si hay algo que quieres, yo sé que no vas a parar hasta conseguirlo. No siempre tienes que convencer o luchar con los demás. A veces simplemente tienes que aprender a fluir. Capricornio, el diablo te representa. Esta carta no habla de maldad, sino de cadenas que nos atamos a nosotros mismos. El trabajo excesivo, el control, el materialismo. Creo que en luz esta carta habla sobre tu disciplina, sobre tu ambición sana, sobre tu capacidad de construir estructuras y bases sólidas y duraderas, sobre tu lealtad inquebrantable. Sin embargo, en sombra aparece como esta ambición que se convierte en esclavitud del éxito, del estatus o el control absoluto de cada detalle. El mensaje para ti hoy, Capricornio, es: tú tienes el poder de romper tus propias cadenas. La mayoría de ellas las has construido tú y solamente tú puedes liberarte. También el mensaje para ti sería como: rompe con estructuras, creencias o personas que hoy ya no te representan. Y Acuario, para ti la carta de la estrella. Esta carta es la carta de la esperanza, de la visión a futuro, de la inspiración que viene después de los momentos más complicados, de fluir, de liberar, de soltar. En luz brillas por tu presencia, por tu originalidad, por tu visión humanitaria, por tu capacidad de imaginar un mundo distinto al que existe, por tu creatividad. Sin embargo, en sombra se manifiesta como esta desconexión emocional, este idealismo que te aleja de una realidad, este sentirte diferente hasta el punto de aislarte, este sobrepensar antes de actuar. Creo que el mensaje para ti hoy sería: conecta con esa visión a futuro porque es muy valiosa. Pero no olvides estar presente en el aquí y el ahora. Pon los pies en la tierra. Si para ti la carta de la luna, la carta de la intuición, la carta de los sueños, la carta del inconsciente, de las emociones, de la necesidad de claridad o de vivir un poco más con los pies en la tierra, Piscis, en luz habla de esa sensibilidad, de tu empatía profunda, de tu conexión con este mundo espiritual, de tu creatividad, de la conexión también con los demás. Sin embargo, en sombra habla de la confusión, del escapismo, de a veces no querer ver las cosas por lo que son, de ilusiones que te creas para evitar enfrentar la realidad. Creo que el mensaje es muy claro para ti, Piscis. Confía en tu intuición. De verdad que ese es un don real que tienes. Solo necesitas aprender a distinguir cuándo es tu intuición hablando y cuándo es el miedo, cuándo son las historias que te quieres contar. Pon los pies en la tierra e intenta ser más realista. Y con esto terminamos los 12 signos y su correspondencia con los arcanos mayores. No olvides decirme si te gustó, si no te gustó, si conectas o no conectas, si te identificas, si resuena contigo en los comentarios. Y tampoco olvides suscribirte a mi canal y compartir con alguien que necesite esta información hoy. Te mando un beso enorme.